Bueno chicos, continuamos con la segunda parte de función polinómica. La tercera va a ser el gráfico. Bueno, teníamos entonces, este era el ejercicio, que es la forma polinómica. A partir de aplicar el método de Gauss y luego Ruffini para encontrar las raíces, nos había quedado esto. Acuérdense que esto se complementa con el video anterior. Esta es la forma factorizada. Bien. Recordando también que mis raíces eran menos 1 y 3. ¿Sí? Esto es todo del video anterior. Acá está un resumen con todo lo compilado. ¿Sí? Bueno, lo que sigue después es lo que se llama la multiplicidad, que esto me va a ayudar a partir de las raíces a saber cómo va a ir aproximadamente nuestro gráfico. Después vamos a ver, ¿no?, el gráfico completo. Entonces, ¿qué es la multiplicidad? Nos indica entonces qué pasa en cada una de las raíces en el gráfico. A ver, si una raíz aparece veces pares, ¿sí?, no atraviesa al eje X, sino que rebota. A ver, ¿qué quiere decir veces pares? Por ejemplo, el menos 1 aparece dos veces, como el 2 es par, entonces este sería lo que se llama multiplicidad par. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si una raíz aparece veces impares, por ejemplo esta que aparece una sola vez, a ver, veces impares sería que aparezca una sola vez, que aparezca 3 veces, que aparezca 5 veces, ¿sí? Y veces pares sería que aparezcan 2, que aparezcan 4, que aparezcan 6 veces la misma raíz, estamos diciendo, ¿sí? Entonces veces pares, el menos 1, entonces multiplicidad par. Veces impares, el 2, que aparece una sola vez, entonces va a ser multiplicidad impar. Entonces, si es multiplicidad par, ¿qué pasa? Rebota en el eje X. Vamos a acordarnos de esto y después cuando veamos el gráfico ahí sí lo vamos a especificar. Igual vamos a retomar otra vez cuando tengamos que ubicar los puntos en el gráfico. Entonces, en el menos 1 de X el gráfico va a rebotar. Ya vamos a ver después qué quiere decir eso. Y en X igual 2, que es mi tercer raíz, como aparece veces impares, o sea, aparece una sola vez, multiplicidad impar, en ese caso va a atravesar al eje X, ¿sí? Ya vamos a ver qué quiere decir. Esto yo lo tengo que tener en cuenta, entonces me lo anoto. Digo, bueno, a ver, multiplicidad par, multiplicidad impar, listo. Esto voy a volver cuando yo empiece a hacer el gráfico, así que por el momento queda ahí. Es importante entender qué quiere decir cada una de las dos, ¿sí?, para que cuando llegue a la parte de gráfico no nos equivoquemos. Bien, listo lo de la multiplicidad. Vamos al corte con el eje Y, ¿sí? En este caso tenemos que hacer f de 0, o sea, reemplazar a la x por 0. En cualquiera de las dos, yo elijo esta, ¿sí?, que es la forma factorizada. Entonces, fíjense que es lo mismo, nada más que cambio a la x por 0. Y resuelvo, ¿sí? Fíjense en este caso. Acá me va a quedar 0 más 1, 1. 1 al cuadrado es 1, ¿sí? Entonces, básicamente acá abajo lo voy a ir escribiendo, miren. Va a ser 2 por 1 por... y este va a ser menos 2. Bueno, a ver si me anda la lapicera. Ahí está, menos 2. Básicamente 2 por 1, 2. 2 por menos 2, menos 4. Listo. Ahí va a ser entonces el corte con el eje X. ¿Sí? Si lo van a hacer con calculadora, acuérdense de poner los paréntesis siempre, ¿sí?, que quede bien ordenado. Así tal cual está el ejercicio, ustedes lo escriben, de la misma manera lo escriben en la calculadora, ¿sí? Bien, ya tengo el corte con el eje Y. Ahora vamos a los puntos que nos van a ayudar a ubicar mejor nuestro gráfico. Vamos a hacer una tabla de valores. Ahora bien, lo primero que hago es una recta numérica en la que ubico mis raíces. Yo sé que el menos 1 se repite dos veces, no puedo poner menos 1 dos veces, lo pongo una sola vez, ¿sí? Esto de la multiplicidad lo voy a ver en el gráfico, pero acá en la recta lo pongo una sola vez. Pongo todas mis raíces, ¿sí? Si yo tuviese una más acá, lo pongo, ¿sí? Si tuviese un 5, por ejemplo, bueno, va el 5, ¿sí? Todas mis raíces van acá. En este caso tenemos solo 2, aunque acá tenemos raíces coincidentes, ¿no? Bien. Lo que voy a hacer ahora es ver cuáles son los intervalos que me quedaron marcados, ¿sí? Por ejemplo, del menos 1 a la izquierda, del menos 1 al 2 y del 2 hacia la derecha, ¿sí? Del menos 1 a la izquierda sería esta parte. Entonces el intervalo ese es de menos infinito a menos 1. Unión, este intervalo de acá, que es del menos 1 al 2, unión, puede haber 3, 4 intervalos acá, no se asusten. Siempre va a depender de la cantidad de raíces que ustedes tengan.
En este caso vamos a tener solo 3. Del 2 al más infinito es el otro. ¿Sí? Entonces siempre depende. Si ya acá, por ejemplo, tuviese el 5, iría de 2 a 5 y después de 5 a más infinito recién. ¿Sí? Siempre depende de la cantidad de raíces. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es elegir un valor de cada uno de los intervalos. Ahora, acá no hay restricción. Acá tampoco. ¿Sí? Elijo el que esté más cerca, el más fácil. Por ejemplo, del menos infinito al menos 1 está el menos 2. Entonces yo puedo elegir el menos 2. ¿Se entiende? Un valor que pertenezca a cada uno de los intervalos. Ahora acá no puedo elegir cualquiera. ¿Sí? Lo que tengo que elegir acá es el punto medio. Siempre que yo tenga que elegir entre raíces, un valor entre raíces, tengo que elegir el punto medio. Ahora, ¿cómo se calcula el punto medio? Sumo los extremos y divido por 2. Bueno, perfecto. En este caso mis extremos son menos 1 y 2. Bueno, los voy a sumar. Menos 1 más 2. Y lo voy a dividir por 2. ¿Sí? Menos 1 más 2 es 1. Un medio o 0,5. Como ustedes quieran, ¿sí? Si quieren trabajar con número decimal o con fracción. Vamos a poner 0,5 acá. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, otro ejemplo. Supónganse que yo, no es de este caso, pero supónganse que yo tengo que encontrar el punto medio entre menos 3 y menos 1, por ejemplo. Ojo que yo tengo que respetar los signos, En ese caso yo tendría que hacer menos 3 menos 1 dividido 2. Menos 3 menos 1 es menos 4. Dividido 2 es menos 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Respeten los signos. ¿Ven? Acá este era negativo y otro positivo. Bueno, listo. Si los dos son negativos no les cambio el signo. Igual de la misma manera. ¿Sí? Menos 3 menos 1 es menos 4. Dividido 2 menos 2. Recuerden que es un ejemplo no va con nuestro ejercicio, pero quería aclararlo por las dudas. Entonces 0,5. Y acá del 2 a más infinito puedo elegir cualquiera. Siempre y cuando esté acá adentro, acuérdense. Del 2 al más infinito, bueno, puedo elegir el 3. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer, yo lo voy a hacer con el primero, es reemplazar a la x por el menos 2. Entonces me va a quedar así, fíjense. Esto va a ser f de menos 2. Va a ser 2 por paréntesis menos 2 más 1. ¿Sí? Al cuadrado. No se olviden de eso. Paréntesis, acá un por, acuérdense. Menos 2 menos 2. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora bien, ¿qué me va a quedar acá? Menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Pero cuando yo al menos 1 lo elevo al cuadrado, me va a pasar a quedar 1 positivo. ¿Se entiende? Entonces va a ser el 2 de adelante por 1 por menos 4. Que es menos 2 menos 2. Esto entonces me va a dar 2 por 1, 2. 2 por menos 4, menos 8. ¿Sí? No se asusten si en algunos casos acá les da números altos, ¿sí? Porque cuando lleguemos al gráfico vamos a hacer escalas. Así que no sé si por ejemplo acá les da 63, obviamente revisen las cuentas, ¿no? Pero si les da 63 negativo o 63 positivo, vamos a usar escalas. Y muchas veces los extremos nos sirven para saber de dónde viene el gráfico y hacia dónde va. Entonces por ahí en el primer punto que ustedes reemplazan les da 70 positivo, por decirle algo, 70 negativo. Y no va a hacer falta hacer el gráfico hasta ese punto, ¿sí? No se asusten si acá tienen números grandes. Bien, vamos a hacer los otros ahora. Bueno, para agilizar un poco, f de 0,5 da menos 6,75, ¿sí? Y acá f de 3, acuérdense de reemplazar tranquilos, yo para no hacer el video tan largo, abrevié este paso. Este, por ejemplo, sería 2, esto me da 4, 4 al cuadrado es 16. Y este 3 menos 2, 1. Bueno, 32. ¿Sí? Ahora, acuérdense cuáles serían los pares ordenados que yo voy a ubicar en mi gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el primero, yo elegí el menos 2 y me dio por resultado menos 8. Bueno, entonces en mi gráfico va a ser menos 2, punto y coma, menos 8.
Acuérdense que menos 2 es de X y menos 8 es de Y. Si no se acuerdan, no se preocupen, que cuando veamos la parte gráfico les voy a mostrar cómo es esta parte. Yo en el segundo punto había elegido el 0,5. Bueno, había elegido, no, en realidad me tocó, ¿no? Por punto medio. El 0,5 lo voy a unir con el menos 6,75. Estos son los pares ordenados, acuérdense. Y el último, el 3. Acuérdense que siempre el primero es de X. Lo voy a unir con el 32. Que esto ya cuando veamos el gráfico les voy a mostrar cómo lo hacemos. X e Y.